Ahí estoy iniciando grabación. Bueno, entonces, como les había explicado en la clase anterior, voy a ver cómo me va con el compartir pantalla. Vamos a ver lo de sobre todo lo de cómo comparar oraciones. Lo primero que toca ver es el conocimiento de que ustedes tengan en los idiomas, ¿no? Entonces, voy a compartirles pantalla para que puedas eh, a ver. Juan, aquí donde dice compartir el audio del equipo, toca seleccionar que sí, ¿cierto? Moverlo a la derecha. A la derecha, compartir pantalla y le da a que le aparece, profe. Dice, hay un botoncito, dice compartir el audio del equipo. Sí, porque si no, no te escuchamos. Ok, ya la. Listo. Voy a comenzar a compartir la pantalla. ¿Puedes ver la presentación? Sí. Sí, en estos Listo. momentos Pilar todavía no ha podido entrar. Volvamos a invitarla, profe, ya con la conversación abierta. Ah, no, Eh, sí, Pilar dice que hay 2 de 3. Pilar no está conectada aún. Ay, ¿qué hacemos? Dile que Eh, se puede ver la pantalla entonces. Espera, le escribo. no, todavía no ha entrado siquiera. Bueno, vamos a estar porque nos toca movernos. Bueno, con ustedes no tengo problema porque vamos adelantados. Con ustedes hice la clase anterior, entonces no tengo problema hoy. Listo. Pero con el grupo de ayer sí tengo problemas porque iría atrasado. Entonces empieza uno como en el colegio, ¿no? Que Sí, se sí, atrasa con unos, se adelanta con otros. ya, sí, sí. Cualquier Aquí cosa tú está. me vas comentando, ¿vale? Cualquier cosa que suceda con Pilar me vas comentando mientras que yo voy explicando. No importa, ¿vale? Por acá. Listo. No voy a ampliar no voy a hacer la pantalla completa para que yo pueda ver qué es lo que está sucediendo en el chat. Ujú. Entonces, como tú ya sabes, o como ustedes ya saben, hay que pensar acerca de lo que es futuro simple, presente perfecto, pasado simple y presente simple. Entonces, ¿para qué sirve futuro simple? It is used to describe specific situations such as plans. Por ejemplo, si tú tienes un plan para esta tarde, si tienes un plan para mañana, cosas así por el estilo. El presente perfecto es usado. It is used to talk about actions that start in the past and continue into the present. No solamente, o sea, no solamente si continúa en el presente, sino si hay una consecuencia palpable. Por ejemplo, yo estaba viendo un video mientras estaba cuadrando todo esto, la clase y eso, que decía, por ejemplo, I have had 2 coffees this morning, ¿sí? Primero, Ujú. la mañana no ha terminado, son las, por ejemplo, las 8, 9, 10 de la mañana, tú puedes decir eso, y la mañana no ha terminado y tú todavía se puede ver la situación que está presente. Cosa contrario, ¿qué pasa si son las 2 de la tarde y tú dices, I had 2 coffees this morning? Tú tuviste dos copas de, por ejemplo, de café esta mañana, pero listo, no has tomado más, no has tomado más café. ¿Sí? Por ejemplo, dice, it is used to describe something that you did in the past and does not affect in the present. Solamente llegó, se quedó en el pasado y no es asunto olvidado, pero sucedió en el pasado. ¿Sí? Y el presente simple es para, it is used to describe situations such as a daily routine. Por ejemplo, no sé si tú has experimentado esa situación de que te dicen, eh, describa describe the daily routine in your mother. Entonces tú empiezas a describir la daily routine de tu mamá utilizando los verbos y todo en presente simple. ¿Por qué? Porque es una rutina. ¿Sí? No es, digamos, como tratando de meter algo aquí. Si tú lo comparas con el presente continuo, que es con el verbo to be y el ing, es una acción que está sucediendo ya. ¿Sí? Entonces empecemos con el pasado.
El pasado yo siempre coloco, lo suelo explicar así. Esta es una línea de tiempo, ¿sí? Este es el ahora, aquí está el pasado. Entonces, aquí es donde empezamos a utilizar y donde muchas veces hay confusión, hay situaciones en donde nosotros, cuando estamos aprendiendo, vamos a empezar a confundirnos. ¿En qué nos vamos a confundir? En cómo colocar el verbo en la segunda columna, que sería el pasado. Cuando es un verbo regular, el verbo va a terminar en ed, ¿sí? Cuando es un verbo irregular, va a cambiar su forma. Por ejemplo, ese sería el verbo comer y ese sería el verbo trabajar. Así hay una lista enorme de verbos irregulares o de verbos regulares. Entonces, este es donde empiezan a haber mucha confusión en nosotros y es un tema donde tenemos que tener mucho cuidado en el momento de explicar sobre todo la gramática, que ya voy a pasar a explicártela. Entonces, es donde tenemos que empezar a tener cuidado sobre todo en la pronunciación del ed, por ejemplo. Ese sería I worked, pero hay unos verbos que terminan en d, otros que dicen to eat, van a decir, está el work, sale determinando, pero va a decir otra cosa, va a terminar, ahí está, va a tener distintas formas de terminación en el momento de hablar. Yo les voy a pasar una lista de esos verbos. Sí, yo creo que es la próxima. Al final de esta clase las voy a estar compartiendo. Entonces, eso les voy a compartir. Esa es la parte donde nosotros tenemos que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque es donde va a empezar a surgir dudas, preguntas y uno empieza a ver, ¿y aquí qué va a pasar? Lo más claro de todo lo que tiene que suceder acá es de que el auxiliar del pasado simple, como lo coloqué en la anterior diapositiva, es el did. El did va a estar presente en la parte interrogativa, no sé si alcanzas a ver ahí. ¿Alcanzas a ver ahí? Sí, sí, lo veo. Yes. Listo. Ok. So, eh, el did, en interrogativa, recuerda siempre, hay dos tipos de preguntas. La que vas a responder con un sí o un no, que es esta, y la que vas a responder con porque te están preguntando una información, que es con lo que se utiliza con WH question, el did, el verb y el complemento. Juan, ¿cuáles son las WH question? What, who, where, Ajá, ajá, when, ajá, this. ok. Recuerda también de que se considera como WH question el how often, how far, how good, how much, how many. Todo eso entra en WH question porque te están preguntando como una información extra, ¿sí? Entonces, si te preguntan esto, tú debes decir, yes, el verbo ir en pasado, como está acá, el verbo ir en pasado, y el complemento. Y aquí y ya vamos a pasar a la negativa. Va lo mismo, las respuestas son iguales. Solamente cambian el sí o el no y el complemento va a cambiar. El complemento siempre va a cambiar, dependiendo de qué, del inicio de la oración. Si está con did, pues sabes que es un sí o un no. Si es un double question, te están preguntando por una información específica. Por ejemplo, si te dicen, ¿Did you go to the supermarket? Entonces decir, yes, I did. Yes, I went to the supermarket. Es muy común de que en speaking tú vas a escuchar respuestas como yes, I did. ¿Sí? O dicen la oración completa, yes, I went to the supermarket. ¿Sí? Van a ser así. Son las dos situaciones. En escrito es mejor hacerlo la oración completa para que tú tengas la información. En speaking, pues, se utiliza más la forma abreviada, pues, como por comodidad. ¿Sí? Tú no te vas, las personas no te van a pedir muchas veces eso. Esos son algunos ejemplos de lo que te está comentando. Entonces, está Where did you travel last year? O Did you travel last year? ¿Qué te están preguntando ahí? ¿A dónde vas a viajar? ¿Tú viajaste? ¿A dónde vas a viajar el año pasado? No, el próximo año. El año pasado. Last year, last Ah, year. yes, last year. Ok. Aquí sí me faltó, fue el signo de interrogación. Hay otra cosa importante de que si tú vas a buscar unos ejercicios en internet, sobre todo,
Si tú no colocas el inicio de una oración, sobre todo estas en mayúscula, así tú le coloques el did, no, el did o el ver acá, en minúscula, no te lo va a valer. ¿Por qué? Porque ellos te piden la mayúscula, porque es inicio de oración. Entonces debes tener cuidado con eso en escrito. Ya si estás hablando, pues tú hablas como si nada, porque sencillamente tú vas a seguir un ritmo de oración. Por ejemplo, diría, Where did you travel last year? Sube como la entonación de la voz, ¿sí? Sobre todo en donde dice last year. Cuando tú dices, Where did you travel last year? Va a subir, ¿sí? En el caso de la afirmativa sería, I traveled to Perú, Chile, Argentina, Brasil last year. ¿Por qué? Porque te estaba preguntando qué, el dónde. ¿Que a dónde iba a viajar? ¿Dónde había viajado? Si tú le quieres colocar otra double question a esta oración, ¿cuál sería? A esta de acá. Eh, Restauración. Estado por Chile, Argentina, Brasil, yes. Eh, where, when you, what do you know the last year? When. What fun? When? ¿Por qué? ¿O por qué what colocarías tú ahí? What? Porque Preguntando por. What probaría preguntando por qué países conociste el año pasado. pero la cuestión es de que tú no te vas a complicar así, porque eso sería complicarte a tú mismo. Tú dices, el where, por eso dices tu where, ¿a dónde? Yes. Si tú quieres colocarle otra double question a esta, ¿cuál utilizarías con esa terminación? Ah, when. Exacto. Ahora mira esta. Did you travel last year? Yes, I traveled last year. ¿A dónde? No me pregunto. Eh, ¿Sí? ujú, ¿Por qué? Porque te está preguntando o sí o no. ¿Sí? yes. Entonces, eso es como, pues, es como cuando uno le preguntan, eh, did you see, por ejemplo, digamos, llega alguien a tu casa, did you see your brother, por ejemplo? Y tú empiezas, yes, I see my brother, I think that he's in his bedroom, or probably he went out. Entonces, a ti te están preguntando si lo viste o no. No te están preguntando si está arriba, si está abajo, si está afuera. Te están preguntando si lo viste recientemente. ¿Sí? Es cuando uno le preguntan a alguien, empiezas a dar como rodeos. ¿Sí? Ahora, si es negativa, I did not travel to Perú, Chile, Argentina, Brasil ayer, por ejemplo. En speaking se utiliza más que todo la apóstrofe, que es didn't. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno está hablando, sufre de pereza lingual, ¿sí? Es decir, no, yo porque voy a decir did not, por eso dice didn't. Inclusive en español hay algunas apóstrofes que hacen que, que uno pues no diga la oración completa. Por ejemplo, cuando tú dices, quiere decir ¿para qué? Uno como dice, ¿para qué? ¿Sí o no? Ok. Ajá, listo. Vamos con, uy, me pasé. Está. Está present perfect. ¿Los auxiliares son cuáles? Entonces, dime un momento ahí, pero no sé qué. Ok. Have and has. Ok. ¿El have es para cuáles? El have, you use have for I and Ajá, the no, for all ajá. menos the third person. Half es para primera, segunda, Uh persona en el singular y -huh. todas las personas del plural. Por eso dicen que es Uh -huh. para I, you, we Sí. y they. El you no te lo repito porque sencillamente se llama esto. Sí. Entonces, como ves aquí la oración, dice James Life. ¿Desde dónde? Por ejemplo, desde que nació hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué hizo? Lo que ya ha hecho. O por ejemplo, si te preguntan qué has hecho en tu vida. I have, por ejemplo, puedes utilizar alguna oración en el pasado, pero dices I have studied in, no, at any school. eh, I, I, I have lived in, where did you live? Juan? In a round. I have lived in Urao for 20 years.
o I have lived in Urao since I was born. ¿Te das cuenta de ese pequeño contraste? Sí. Entonces, ¿para qué se Yes. utiliza? Para escribir, to describe actions that were completed in the past y to describe a period that continues until now. ¿Sí? Yes. Is clear until that point? Feature in this moment is closing the sky and open again. Okay. I don't know if she can join the conversation. Yes, Again or not. sí. Ella está cerrando en este momento y va a abrir en un momento. Ok, vamos a ver qué pasa. Ojalá pueda unirse. Porque no puedo parar. Ahorita sí ya no puedo parar por lo que está. Yes. Por lo que está, ¿qué? Por lo que está en grabación. Yes. Now, present perfect examples. Have you ever ridden a horse? Or have you ever been to China? Por ejemplo, el presente perfecto utiliza mucho estos. Ay, eso era lo que te iba a comentar acá. Utiliza mucho este tipo de adverbios o de pequeñas como muletas que le vas a colocar. ¿Cuáles son? Recently, in the last few days, since, for. Ya después, si tenemos tiempito, te explico más, o más adelante les voy a Pilar explicar. is here. Pilar, can you hear me? Hola. Hola, Pilar. Okay. Yes, I can hear you. If as soon as I can finish with Juan, you can join the conversation, and at the end I will try to explain you more or less where we are, okay? Voy a Okay, tratar de seguir explicándole a Juan, trata de ponerte al día, trata de esto, y yo al final vuelvo y retomo para que tú vuelvas a adelantar, ¿vale? listo. Ok, está aquí. Entonces, presente perfecto, vuelvo a explicarlo para que Pilar tenga eso como claro, ya después explico pasado y el pasado que ya habíamos visto. Presente perfecto utiliza have and has como auxiliares. ¿Cómo se utiliza? Aquí está la hora y aquí está el pasado. Me están preguntando por la vida de Jane, por ejemplo, o por la vida de Pilar, o por la vida de Juan, o por la vida mía. Desde el pasado hasta ahora, ¿sí? Por eso, este solamente sirve, digamos, para describir, digamos, una persona cuando aún está viva, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo se escribe? Para escribir acciones that were completed in the past, o un periodo de tiempo que continúa hasta ahora, por ejemplo, la vida de alguien. El pasado presente perfecto utiliza mucho este tipo de, de palabritas, muletas, como la puedan llamar, que son recently, in the last few days, since, ever, already. Todo ese tipo de cosas para tratar de completar la oración, para darle como más sentido. Entonces, los ejemplos, ¿cuáles son? El presente perfecto. Son, have you ever ridden a horse? Hay otra cosa muy particular en este caso, y es de que si ustedes se están dando cuenta, los verbos están cambiando. Ya no se utiliza la segunda columna, sino la tercera columna. Los verbos que, como ahorita le explicaba a Juan, son verbos que son regulares. Sencillamente se les coloca el ed como es el visited, no hay otro acá, pero bueno. Como este tipo de verbos, se les agrega el ed y ese funciona tanto para el pasado simple como para el presente perfecto y pasado perfecto y pasivo. ¿Sí? Cuando cambia, cuando es la tercera columna y el verbo es irregular, como es write, como es el verbo to be, como es el verbo ir, como es el verbo romper, como es el verbo ver y como es el verbo de encontrar personas, la forma de escribir el verbo cambia. ¿Sí? Eso es donde muchos estudiantes y nosotros mismos, o sea, uno dice a los estudiantes que tiene que tener todo el conocimiento de los verbos, pero basado en un listado de verbos que hay, tanto regulares como irregulares. Entonces, por eso es bueno que nosotros, como futuros docentes, tengamos ese material claro, sobre todo porque es donde los estudiantes más lo van a ir a uno a qué, a rajar. Profe, ¿cómo se dice el verbo, tal verbo en pasado? Siempre lo van a hacer, ténganlo por seguro. Inclusive entre nosotros mismos nos solemos rajar en ese sentido, pero es importante que tengan eso en cuenta. Entonces, ese es el tipo de oración. Entonces, está, have you ever ridden a horse? Have you ever been to China? Where have you been? Juan, estas dos oraciones que están acá, ¿qué tipo de oraciones son? Have you ¿Qué ever tipo de ridden oraciones? a horse? Ajá.
¿Qué tipo de oraciones? Is in present. Is in present. Presente it is present perfect. But, ¿qué tipo de preguntas son? Ok. WH question. W question, ¿seguro? ¿Estas dos? Oh, no. How do you... Okay. Esas dos. I don't know, teacher. Estas dos Mm. son para yes or not. This is yes or no Okay. questions. This is the only one that is Where? for WH question. WH question. Entonces, pongo en contexto Pilar. Cuando es una pregunta de sí o no, solamente iría el auxiliar por delante. En este caso, como es presente perfecto, iría el have. Si fuera aquí tercera persona, iría el has. Por ejemplo, si quiero cambiar esta por he, iría el has. Entonces, se podría cambiar de una vez si quieren. Has. He. Sí. Para que más o menos tengan el contexto de eso. Entonces, cuando está así, es tercera. Están preguntando por un sí o por un no. Si le preguntan en WH question, están preguntando por una información específica. ¿Qué tipo de información están explicando aquí? ¿Dónde estuviste? ¿O dónde has estado? Sí, pues se dice, where have you been? Si se te dicen, what have you done there? Entonces tú dices, I have visited the museums, I went to the great, la gran muralla, no know how to say it. I went to the Forbidden City, bueno, todo ese tipo de cosas. O I was, I have, I ride the horse in the farm of my father, por ejemplo. Ahí pueden contestarlo con pasado, siempre y cuando el contexto de la oración lo presente. Si no, sencillamente ella dice, yes, I have ride a horse. Si preguntan, por ejemplo, ¿ese cómo sería? You have visited the museum. Te pueden preguntar por lugar, que puede ser, where, have you ever visited a museo? O have you visited the museum? En ese contexto, esa es una pregunta de sí o no. Si te, si te preguntan por esto, ¿qué tipo de WH question estarían utilizando? Cualquiera de los dos. You have visited the museum. 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 Okay. Visit the museum. Okay. W questions. You have. Do you have? No. In this case, when you visit the museum. What is a museum? A place, period of time, an object. What is museum? As a noun. Museum is a place. Okay. What WH question goes with a place? Or place. Yeah. Where is the museum, or where do you visit the museum? Or for example, could be where have you been last week? Where have you been? I went to visit the museum. Pero como estamos hablando de es otro tipo de pregunta. Entonces, por ejemplo, she has gone to the doctor. ¿Doctor qué es? A persona. Doctor is a subject, a person. Sorry? Is a person, a subject. Okay. Pilar, I would like to hear your voice. Okay. Okay. What was the question? Por ejemplo, si tú vas a ver, si te preguntan algo con doctor, ¿qué tipo de WH question llevaría? Who? Ok. Who is the doctor? Or something like that. Ajá, ok. That's perfect. Entonces, esto es cuando ustedes quieren saber qué tipo de WH question tienen que usar, vayan al complemento que va a ser esto. ¿Ok? Si no, pues sencillamente en una pregunta de esto, pasan el team, el has, hacen el cambio de orden para pregunta. ¿Sí? Entonces,
Cuando es negativa, dice I haven't driven a car. ¿Sí? ¿Qué está preguntando acá? Un objeto, este es periodo de tiempo, o sea, sería ¿qué tipo de illustration sería? Pilar, When? ok. Esta palabra, jet, es otro tipo de palabras parecida a recently, que va con, que se utiliza mucho con el presente perfecto. I haven't met her yet. Este es como un precisamente. ¿Listo? Okay. Claro, presente perfecto. Sí. Ok. Yes, Victor. Present simple goes with do and or does. Ok. Que el presente simple es más que todo para escribir una rutina, para describir cosas, y cosas en general, cuando tú haces algo rutinariamente, cuando, por ejemplo, cuando presenté el septo, me decían, bueno, what is your routine? So, por ejemplo, I say, I wake up at 6 a.m., then I have breakfast, then I take a shower, then I have the class, then I have to fill some forms. After that, I have to go, I went out to have a walk. After that, o sea, tú empiezas a escribir, ustedes empiezan a escribir lo que hacen en un día porque es una rutina en la que ustedes hacen, ¿sí? Eso, para eso sirve el presente simple, para escribir algo que ustedes hacen casi siempre, por lo general, siempre lo van a utilizar. Y lo que les explicaba ahorita, Juan, el presente continuo es distinto, es decir, algo que estás haciendo en el momento, ¿sí? Eso cambia. Por eso dice aquí permanent situations. Para decir qué tan a menudo hacemos alguna cosa. Por ejemplo, si les preguntan cada cuánto nadan, o cada cuánto estudian, o cada cuánto estudian inglés, ¿sí? Cuando se promete algo o se sugiere algo a alguien, ¿sí? Para eso también se utiliza el presente simple. El presente simple, ¿con qué trabaja? ¿Con do o con das? Y aplica, si ustedes se dan cuenta, hay la misma estructura, está siempre, casi siempre la misma estructura de las oraciones. Cuando es interrogativa, cuando es negativa y cuando es esto. Siempre va a ir ¿qué? Cuando es interrogativa iría el auxiliar, el pronombre o el sujeto, iría el verbo, iría el complemento. ¿Ok? Por eso aquí va el auxiliar, el pronombre o pronoun, the verb, es esa frase al verbo, por eso tiene dos sílabas. Y el complemento iría desde acá hasta acá. ¿Sí? Después, esto está lo mismo. Auxiliar, pronombre, no me salió completo, el verbo y el complemento iría acá hasta acá. ¿Listo? Iría el negativo, iría el pronombre, do o das, más el not, o en el caso de cuando se está hablando, tú dices I don't know o he doesn't know. O sea, cuando ustedes están explicando esto como gramática para una clase presencial, es muy aconsejable que a los chicos, a la persona, les enseñen a manejar, que tienen que colocarla de esta forma. Ahorita les voy a hacer un ejercicio con esto, con una siguiente parte. Cuando es afirmativa, que es donde uno debe tener cuidado en este tipo de tiempo, en este tiempo, es donde el do no aparece por ningún lado. ¿Por qué? Sencillamente sigue la acción, sigue y sigue el complemento. ¿Y por qué no se coloca? Porque sería como una redundancia. ¿Listo? Teacher, Dime, es que mi internet se cayó por un momento. ¿en dónde te quedaste? No, ¿En dónde? entiendo esto, voy bien, profe. ¿En dónde vas? No, ¿Dónde te entiendo quedas? esto. ¿No entiendes? ¿No lo Ahí, entendiste? no, sí lo entiendo. Ok. ¿Dónde te quedaste? Si quieres retomo otra vez y ¿qué? Y sigo hacia allá. ¿Dónde No te es quedaste? necesario. Esa parte la comprendo bastante bien. Ok, listo. Entonces, ¿dónde se debe tener cuidado en el presente simple?
cuando es tercera persona. ¿Por qué? Porque al verbo se le va a agregar una S o una ES, y ya ahorita les voy a mostrar, si ahorita les explico esa parte, cuando se les coloca S o ES. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si quieren colocar esta hora, si quieren, hagan un favor, en el chat, si pueden, escríbanme estas dos oraciones en negativa. Listo, voy a copiar entonces en el cuaderno para después copiarlo en el chat. ¿Listo? Ok. Entonces, cada uno me va a decir alguna. ¿Listo? Listo. En Entonces ya les coloco en la presentación otra vez. Se me cae la llamada y entonces me tengo para conectar, profe. No, tranquilo. Yo por eso te coloqué la instrucción en el chat para que sepas qué es lo que debes hacer. Entonces, estas dos oraciones las convierten en negativo y me las dicen. ¿Listo? Ok, ok, profe. Profe, por si acaso llegara de pronto que el internet se me caiga, porque no sé si se me está cayendo y me coloca así como acceso límite. Si se me llega a caer del todo, profe, entonces para que guarde la grabación, Ajá. nomás cuando usted le da, termina de grabar, espera un Sí. momento. No Ajá. vaya a cerrar la conversación. Ok. Espera un momento, no cierre la conversación y queda aquí en el chat. En el chat queda la grabación. Y la grabación se ve ahí y usted le da en las opciones descargar Ok. y le toca esperar un rato largo para que descargue, pero él descarga ya y ahí se lo puede subir. Ok. Si acaso, si puedes, en algún momentico, me dejas la instrucción escrita en el interno contigo, ¿vale? Ok. Ya les coloco las oraciones. Uh, uh. Dime. ¿Le escribo la oración por el chat o se la digo? Escríbela y me la dices. Ok, ya la escribo. Pilar, ¿tú me puedes escuchar? Sí, señor. Ok. Es que aquí me dice, la opción para compartir el sonido dejó de funcionar debido a un error inesperado. Entonces necesitabas... Ah, pero sí, se escucha normal. Ok. Entonces la oración dice, I don't wake up at 10 a.m. on weekends. Perfecto.
Perfecto. Me preocupa Juan, pero bueno, listo. Eh, igual yo les convierto a PDF la, la presentación y se las envío, ¿listo? Entonces, otros ejemplos más. Afirmativa. They live in Spain. I wake up at 7 a.m. Esta es una, como diciendo algo, como un tipo de información, como si una situación permanente. ¿Listo? I wake up at 7 a.m. Es una rutina. She comes to my house. He plays tennis. Negative. He does not work in an office. They don't have lunch at 1 o'clock. Interrogative. Where do they have lunch? Perdón por esta. When does the sun rise? ¿Me puede escuchar, Pilar? Pilar. Sí, sino que es que a veces es muy lento para activar el micrófono. Ah, ya, listo. Entonces, esta es una tabla de que yo les comentaba. Por ejemplo, aquí la terminación, cuando S se pronuncia una S. Por eso dice sets, works, wants, puts, takes, types. ¿Sí? Esta es Sí. como la pronunciación de una Z. Turns, reads, listens, learns, boils, arrives. Y esta es como una is. Rises, washes, changes, closes, freezes, switches. ¿Listo? Ok. Es una, es como un tipo de forma, un plus que a veces uno puede tener. Que, future simple. Entonces, ¿cuándo se utiliza? Cuando se ofrece algo a alguien, llegando a algún acuerdo que es esta, o agreeing to do something, promising to do something, asking somebody to do something. ¿Ok? El future simple hay dos auxiliares, el will y el shall. Sin embargo, el shall, que es este, es un auxiliar más británico. ¿Sí? Ah, ok. Da como a veces dirían da como más caché, como más, ¿sí? Y se utiliza para la primera persona, para la y para el will. El will se utiliza para todo y es como más americano. Sin embargo, en ambos lados se utiliza el will y el shall. Listo. ¿El El, shall se utiliza para cuáles? para el I o we Ah, ya. y el will se utiliza para todos. En la negación, te quedo viendo el del shall, yo lo averiguo y te lo paso. Se me pasó colocarlo aquí, pero yo se los hago llegar. Cuando ya llegue, Listo. deje la presentación, la convierto a PDF y se las envío. Listo. Entonces perdón, estaría will not, título ese es en el forma escrita, y el won't se utiliza más que todo para la parte hablada. Si Ah, usted, listo. si cuando tú te vas a decir, profe, pero ¿cuál es la diferencia? Que no sé qué, que dice más que por qué no puedo colocar el escrito won't. Porque, ¿cuál es la razón cuando uno escribe con un apóstrofe, así de esta forma? Porque esta forma es más informal, ¿sí? Esta forma es Ok. más formal, le da más categoría a lo que tú estás escribiendo, por ejemplo, una carta, un ensayo. Si tú vas a presentar un examen internacional de inglés, estilo CEPT, estilo IELTS, estilo TOEFL, estilo cualquier examen, es mejor que escribas de esta forma. ¿Por qué? Porque le da más categoría a lo que tú estás escribiendo. ¿Listo? Listo. No sé si Juan se puede escribir, seguir. Ojalá pueda. De todas maneras, ya le envío todo. Future Simple. Will shall. Los usos que te está diciendo ahorita. Offering to do something, the box. ¿Cuál sería una forma de utilizar offering to do something? That bag looks heavy. I'll help with it. Por ejemplo, si llega tu esposo con una maleta supremamente pesada o tú llegas con una maleta pesada, antes él te diría, that bag looks heavy. I'll help you with it. ¿Sí? Es como Ok. una forma de ser, de en los hombres sería algo caballeroso si llega a ser algo, por ejemplo, mi mamá o mi abuela, pues yo le digo, bueno, that dog looks heavy o that things looks heavy. I'll help you with it. Porque es que estás ofreciéndote a hacer algo.
Cuando Listo. estás agreeing to do something, estás llegando a algún acuerdo para hacer algo. Por ejemplo, ese es un diálogo. You know the book I lent you. Can I have it back if you I'll give it to you this afternoon. Lo que ella está diciendo al inicio es como un plan que están haciendo, pero sirve también para un acuerdo con alguien. De que, listo, ya lo hice, se lo entrego esta tarde. O si tú tienes un compromiso con algún familiar, no, mire, esta tarde nos vemos. I will meet with you this afternoon. ¿Ok? Esa sería Ok. una forma. ¿Y cómo se utilizaría ahí? O sea, ¿cómo se diría ahí el shall? I shall give it to you this afternoon. Ok. No conozco una abreviación del shall. Ah, listo. Oops. Entonces, promising to do something. I won't tell anyone what happened. I promise. Y este sería, will you do something for me? Es una forma de hacerlo, ¿listo? Ok. Ok. Cuando tú empiezas a unir estos dos tiempos, no sé si alcanzas a ver o te fastidia la pantalla negra. No alcanzo a ver. ¿Se ve el presente perfecto de abajo? Sí. Eh, Present no, perfect. dice present. Ay, esto es lo chévere. Toca uno pasarlo de lado a lado. Ok. Simple past and present perfect. Let's comparing sentences. In British English, the use of simple past and present perfect is quite strict. O sea, el pasado simple y el presente perfecto en inglés británico es algo estricto. As soon as a time expression in the past is given, you have to use a simple past. Entonces, tan pronto termina alguna acción, entonces uno tiene que usar ¿qué? El pasado simple. If there are no signal words, you must decide if we just talk about an action in the past or, or it is a consequence in the present it is important. Entonces tú tienes que decir si lo que pasó tiene alguna consecuencia o no tiene consecuencia, entonces tú vas a utilizar o el pasado simple o el presente perfecto dependiendo de qué va a pasar. Ok. En American English, you can normally use simple past instead of present perfect. Ellos son como más liberales en ese sentido. Pues, British people is por lo que es su idioma nativo, pues lo tratan de mantenerlo lo más puro posible. El acento, si tú lo escuchas, trata de escuchar muchos videos en acento británico. Ay, casi no me gustó. O sencillamente, mira, o les coloco un ejemplo para cuando Juan pueda ver el video. Hay dos tipos de películas que tienen los dos tipos de inglés. O sea, son dos ejemplos para mí que son claros de los dos tipos de inglés. El inglés americano típico, es por ejemplo de Fast and Furious, para mí, ¿sí? Porque es un inglés que tú tienes, lo escuchas y lo ves como plano, como que es difícil para ti entenderlo a veces, pero, o por lo menos para mí me cuesta mucho trabajo entenderlo. Si tú vas a ver, por ejemplo, películas de estilo Harry Potter o La Dama de Hierro, todo ese tipo de películas, son en inglés británico. Si tú te das cuenta, el acento es distinto, como que le dan más énfasis a una oración, a un verbo o a una acción, dependiendo de qué es lo que quieren decir. Listo. Ujú. Esas son Sí. diferencias. Solo que a veces el acento británico Pero no es me muy gusta bueno. mucho. Eso es lo malo. Entonces, por ejemplo, esto pasó en el pasado. Shakespeare wrote many plays. Está en el pasado, hay consecuencia en el presente, pero tú decides si lo utilizas en el pasado y lo dejas allá o lo prometes. Igual, él no sigue escribiendo, entonces, ¿qué va a pasar? Se queda en el pasado. Ujú. My own is a writer. She has written many books. ¿Por qué? Porque ella sigue escribiendo un libro. Eso dice acá. She still writes books. Ujú. Ups, se me fue. Otra vez empiezo a jugar yo con esta cosita. Entonces, primer diálogo. Oh, I bought myself. How did you do that? I pick up a hot dish. Look, somebody has split me on the carpet. Carpet es como tapete. Well, it wasn't me. I didn't do it. I wonder who it was then. Están como viendo a ver qué pasado hay, qué situación hay. Entonces,
yo les voy a compartir este link. Es como un ejercicio que va a haber. Ojalá lo puedan hacer. Es como un estilo tarea. Igual eso a mí me queda registrado. Lo pueden hacer para que ustedes puedan como ver cómo lo escriben. Y también les hago un adelanto. Les va a tocar escribir un poquitico para que se diviertan ahí. ¿Listo? Ok. A ver, ojalá mi querido amigo Juan pueda volver a cuadrar sus cosas. Entonces, como contigo no te alcancé a explicar una parte, te explico de nuevo esto hasta presente perfecto, ¿listo? Listo. Listo. Entonces, ¿cuáles eran los temas que íbamos a ver acá? Esta ventanita, no sé qué le voy a hacer. Entonces, está eh, futuro simple, presente perfecto, simple past y futuro simple. Es lo que toca pensar y el conocimiento que ustedes deben tener prior a este tema que estamos tratando. Entonces, el futuro simple. It is used to describe a specific situations such as plans. Por ejemplo, yo te estoy diciendo, en el ejemplo que vimos en futuro simple, ¿qué plan iba a pasar? ¿Cuándo le iba a dar el libro? En la tarde. Por eso le utilizo I will give you the book this afternoon. ¿Sí? Por eso Ujú. él estaba planeando algo diciéndole, te lo doy esta tarde porque yo lo terminé de leer. ¿Sí? El presente Listo. perfecto. It is used to talk about action that started in the past and continues into the present. Entonces, puede que continúen o no continúen. Si no continúan, pueden tener una leve consecuencia de eso. Por ejemplo, alguna situación de tu vida, ¿sí? O sea, tú sigues casada y seguirás. Entonces, esa es una consecuencia, sucedió en el pasado, pero tienes una consecuencia hoy, ¿sí? Sí. Cosas así, situaciones, o la vida de una persona, cosas así, sobre todo cuando está bien. No está pasado, cuando la persona pues ha muerto o algo, se utiliza el pasado, simple. It is Listo. used to describe something that you did and does not happen in the present. Algo que sucedió en el pasado y allá está. Por ejemplo, tú dices, I was born, por ejemplo, I studied bueno, at any school, ¿sí? Sucedió en el pasado, pero tú ya estudiaste, pero ya se quedó, ¿sí? Listo. O por ejemplo, si tú viviste en alguna otra ciudad, por ejemplo, I live in Bogotá in, in 2012, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Ahí Sí. cambia eso. Si fuera presente perfecto, dirías, por ejemplo, en mi caso, I have lived in Bogotá since 2000, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque yo todavía vivía allá, vivo todavía acá. O yo puedo decir, I have, eso es el año pasado. I traveled to London in 2003. Sería en el pasado. ¿Hay consecuencia ahorita? Palpable, no la hay. Sí. Pero hay alguna consecuencia leve, pero está ya en el pasado. Y el presente simple, it is used to describe situations such as a daily routine. ¿Qué sería presente simple? Lo que les expliqué ahorita. Sí. El pasado simple, si tú te das cuenta, aquí estás trabajando tú con los verbos siempre en pasado o segunda columna en una lista de verbos. Sí. Hay dos tipos de verbos. El verbo regular, que sería que sería work, por eso la terminación es ed. Y el verbo irregular, que es it, en este pasado es el pasado que sería ate. ¿Sí? Sí. Entonces, estas dos listas de verbos, yo creo que tengo una lista de verbos por ahí en PDF, de pronto, voy a ver si se los puedo compartir para que ustedes puedan tener idea de eso y es una buena herramienta que ustedes van a utilizar de ahora en adelante toda su vida, Sí. sobre todo porque es una forma en donde uno se puede rajar suavecito, ¿sí? Uy, sí. Entonces, es algo muy importante que ustedes lo sepan. Cuando se utiliza el pasado simple, para describir acciones que pasaron y se completaron en el pasado. Lo que les dije, le dije y le dije a Juan en un momento, antes de que se le cayera el internet. La gramática, en interrogativa,
Perdón. El auxiliar del pasado simple es did. Sí. ¿Cuándo aparece el did? Ya lo vamos a ver. En interrogativa aparece el did. ¿Por qué? Porque es el auxiliar. Sigue el pronombre o sujeto. Sigue el verbo. ¿El verbo cómo va? En presente. ¿Por qué? Porque el did se lleva todo el pasado para él. Él coge todo el pasado, se lo quita todo. Se lo roba. Más o menos se lo roba. Digamos que toma como el protagonismo. Y ese sería el complemento. ¿Cómo sería la interrogativa? El otro tipo de esto, WH question, lo que estábamos hablando con Juan de que como era una WH question, ¿cuáles son? Pilar. ¿Cuáles son las que son where, who, how, when? Exacto. That's right. Sigue el did. Sigue el pronombre sujeto. Sigue el verbo en presente. Sigue el complemento. Es muy común en nosotros los estudiantes de que colocamos el did, el pronombre, y el verbo lo colocamos en pasado. Suele pasar. Y son los errores más comunes que tú puedes ver. Sí. Aparte que como si le dicen no, tiene que decir el verbo, pues empieza uno a colocar el verbo que mejor le caiga, pero no se sabe. Y eso se ve. En afirmativa, ¿qué pasa? Está el pronombre, está el verbo, pero ojo con esto. En pasado o la segunda columna en una lista de verbos. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la segunda columna? Toda la parte pasada. ¿Sí? De los El verbo verbos irregulares. irregulares o regulares. Siempre en una oración afirmativa, el verbo va en pasado. ¿Sí? Por eso digo segunda columna, porque siempre en una lista de verbos hay 3 columnas. La tercera columna es para el presente perfecto, que lo habíamos hablado antes. Esta es segunda columna. Y está el complemento. Negativa, está el no, está el pronombre, está el did not o el didn't, que se utiliza más que todo para la parte cuando tú estás hablando. Está el verbo y está el complemento. Ojo aquí de nuevo, ¿por qué? Porque muchas veces uno llega y coloca el verbo en pasado y él coloca el didn't o el did not. ¿Suele pasar? Sí, bastante. ¿Sí? Por eso Listo. advierto. Espero no verlo. Eso sucede en otros lados, pero aquí no. Y está los ejemplos. Where did you travel last year? Did you travel last year? Ahora, where did you travel last year? I traveled to Perú, Chile, Argentina, and Brasil. Tú puedes dejarla a last year. ¿Sí? ¿Por qué contestas así? Porque estás preguntando por una información específica que te dice lugar. ¿Que ese es el complemento? Listo, es el complemento. Porque tienes que decirle más o menos como el cuánto. Porque te preguntó el last year y te dijo a dónde viajaste. Y este did you travel last year, ¿qué te está diciendo? ¿Viajaste o no viajaste? Entonces tú colocas yes, I traveled last year. O definitivamente dices no, I didn't travel last year. O si es negativo dices no, I did not travel to Peru, Chile, Argentina, and Brasil last year. ¿Ok? Okay. ¿Dónde son los errores graves en un tipo pasado simple? En el verbo, como te lo está diciendo, en el orden de la oración. A veces uno cambia el orden de el pronombre, el verbo, empieza uno a colocar el verbo a veces llega uno y lo coloca acá, o lo coloca al final, entonces es donde llegan a haber muchas confusiones. Entonces es donde uno tiene que tratar de ser muy claro cuando lo está explicando y cuando lo está diciendo. Por eso, O el ah, error también, I traveled last year to Peru, Chile. Dice el complemento de último, final. ujú, sí, también suele suceder, pero no es tan común. Pero es más grave el que te estoy diciendo porque tú le cambias el orden al verbo. Haz de cuenta que Sí. eso es como si tú, digamos, estás cocinando y no le echas un poquitico de sal al arroz. Pues no sabe rico y no se ve bonito. ¿Sí? Sí. O si una mujer no lleva, digamos, así sea un collar, pues no sé si las mujeres últimamente lo utilizan o no. A veces lo utilizan dependiendo de la situación y, Dependiendo de la situación. y por seguridad. Entonces, a veces. Y aquí también sucede el error de que empiezan a cambiarle el did para un lado, el not para el otro, entonces empiezan a hacer mis. Entonces debemos tener cuidado sobre todo del orden
no solamente cuando está escribiendo, sino cuando se está hablando. Por eso el ejercicio, cuando lo revisen el link, se van a divertir bastante. Entonces, no sé si tengas alguna duda, si quieras comentar algo más. No, hasta el momento todo está muy claro. Si Aunque quieres, no, pero sabes que sí, de pronto no me quedó muy claro lo de Simple Past and Present Perfect de británico. Que, parece un perfil británico. La combinación. sí, es así, ahí, Este. sí. Esto se los vuelvo a explicar ya cuando esté Juan. Retomo un poquitico ese día. Les coloco unos ejemplos, más ejemplos para que ustedes puedan tener idea. Listo. Listo, vale. Tenía planeado eso, pero si Juan está ahí, se fue eso, se le cayó la llamada. No me gusta dejar a una persona coja cuando estuvo pendiente de la situación. Por eso no quisiera hacerlo. Listo. Listo. ¿Qué más dudas tienes así a grandes rasgos, Pilar? No solo esa, pero si ya después nos las va a aclarar, entonces, Sí. perfecto. Si quieres, vayan revisando el libro que les compartieron a ustedes, el link ese parecido que tú me enviaste, que Sí, les dieron a ustedes para esto, y traten de ir desarrollando el video de los ejercicios. Hay un ejercicio que sí, no sé, intenté hacerle por todo lado, no sé, que necesita apóstrofe, no sé. Como tú sabes, hay muchos ejercicios, si quieren, lo pueden desarrollar y me los envían a mi correo, yo los voy revisando. Y vamos a tratar de hablar un poquitico más ahorita al final. ¿Listo? listo. Quiero darle un poquitico más de tiempo a Juan a ver si se alcanza a unir o qué, porque me preocupa esa situación. ¿Listo? Listo, entonces me avisas. Sí. De Voy a todas desactivar, maneras, dime, voy a desactivar el micrófono. vale, si quieres intentar hacerlo el ejercicio, a ver cómo te va. ¿El de Google El o de el link, de... el de que te envié por Google, de Listo, link que les envié al chat. listo, dale. Listo, yo estoy pendiente acá. Listo, dale.
Pilar, ¿cómo vas? Bien, ahí estoy en eso. Okay, perfect. I'm writing the same messages in the chat box, okay? Estoy escribiendo el mismo mensaje la ventana del chat. Uy. Ok.
A ver cómo voy a ventilar. Have you found any difficulty in the exercise? No, everything is alright. Everything is good. No tengo ninguna duda, sino que soy muy lenta eh, para escribir o saber qué escribir. Entonces, por eso no he terminado todavía. You can make a draft. Puedes hacer un borrador a mano y si quieres después lo pasas a Word o como quieras y lo subes a al formulario, ¿vale? Ok, Bueno, igual el formulario me va a tocar subirlo al grupo para que todos puedan ir desarrollando esa actividad. listo. Entonces, mejor lo escribo en el cuaderno. Como para calificar cuadernos, ¿cierto? No te preocupes, eso va a tocar hacerlo. Sí, pero lo vas a hacer con nosotros. Me gustaría, pero no puedo. Bueno, menos mal. Sí. Bueno, voy a desactivar esto mientras sigues y me hay cualquier cosa que tengas, me escribes en el chat para yo estar pendiente, ¿vale? Entonces desactivo cámara y micrófono para no molestarte.
Pilar, Yes. how are you going with the activity? I am. Tengo una pregunta. Abajo Dime, dice que grabar en Bucaru se debe grabar las dos partes o solo la rutina. la rutina. Déjame ya Ah, reviso el link, y yo lo tengo aquí abierto. listo. Sería chévere las dos. ¿Por qué pregunté? La curiosidad. Exacto. No, sí, mejor las dos. Te queda más completo, más bonito. Si quieres Listo. utilizar, eh, sí, puedes utilizar Búcaro o YouTube con la que te sientas más cómoda. Bucaru. Bueno, pero tarde o temprano te va a tocar hacer un video. Eso sí les digo. Ah, igual ya nos ha tocado en los otros cursos, así Ok, que es perfecto. normal. Es Listo. perfecto. Y más, este speaking me toca colocarles video para que poderlos observar cómo pronuncian. Te envío lo que tengo hasta el momento. No debes enviarlo todo completo, sino no. Ah, listo. ¿Listo? Pilar, si quieres, demos la clase por terminada y nos vemos el miércoles. Yo Listo. creo que va a tocar por acá, a no ser de que por el grupo de Skype ya del curso de mi curso, de la práctica pedagógica, Sí. me den algún tipo de instrucción de cómo hacer de que funcionan las cosas bien. Yo voy a colocar la inquietud de lo que sucedió hoy, a ver si ellos saben qué fue lo que sucedió, ¿vale? Listo, dale. Bueno. Entonces nos vemos el próximo. Ya te coloco aquí en el mensaje. Sí. You. mm, no. Bueno, estamos hablando, Pilar. Listo, dale. Cualquier cosa me avisan. Listo. Muchas gracias y que tengan feliz día. Bueno.